Se viene un partidazo, se viene un duelo clave por la jornada 2. Sporting Cristal va a recibir a Melgar de Arequipa y vamos a dividir este video en dos, analizando en la segunda parte el 4-4-2 que propone el equipo de Juan Máximo Reynoso. Ok, bueno, un equipo que ya iremos hablando un poco en profundidad cuando toque analizar la vuelta de profesor Reynoso al fútbol peruano, pero ahora vamos a centrarnos en Sporting Cristal, en los matices que ha podido mostrar hasta ahora el equipo de Paulo Autuori, teniendo en cuenta que este ha sido la banca de suplentes hasta el momento y este ha sido el primer equipo titular que ha enviado Paulo Autori a jugar en la altura ante Deportivo Garcilaso, un encuentro que quedó 1-1 y recordemos que prácticamente la variante en cuanto a cambio de oncena titular que se vio en comparación a la Tarde Celeste es que Santi González no inició el partido. Max Loren Castro, por su parte, sí lo hizo, pero iba a iniciar nada más y nada menos que Christopher González, ese compromiso. Y creo que esta es una de las características, vamos a poner aquí de manera hipotética a Christopher González, porque quiero explicar algo que muchos somos conscientes, es evidente, el aumento de nivel que hay en los laterales en esta posición que la hinchada pedía que se reforzara y hubo mucha sorpresa porque se podía apreciar cómo estos laterales eran profundos incluso en Cusco. Iban, venían, generaban profundidad. Juan Cruz tuvo situaciones de cara a portería en donde intentó que éstas terminasen en gol. Desafortunadamente no pudo ser para Juan Cruz. En la tarde celeste ya se animó con un disparo en el segundo tiempo, si no recuerdo. Y la figura del partido, según la programación, según bueno, el Uno Max que transmite los partidos, fue Cristiano da Silva. Ok, fue Cristiano da Silva la figura de este compromiso. Y me parece que lo que tiene Autuori en mente es que, claro, Santana se tira a la derecha, sí, se tira a la derecha a jugar cuando Sporting Cristal no tiene la pelota, es mucho más marcado ese posicionamiento por este sector derecho, porque Sporting Cristal lo que hace es junta líneas, ok, junta el bloque y podríamos decir que es una especie de eh, 4-5-1 en el segundo tiempo cuando el equipo está más fresco, como se le vio. Santi González también podía apoyar como segunda punta. Y poco a poco aquí Sporting Cristal tenía que dosificar, bueno, en un momento dado, ¿no? Los espectadores que teníamos muchas ganas de ver a los extranjeros, teníamos que ver cuál era la estrategia para que estos rindieran en la altura, pudieran generarle pausa al equipo, pudieran incluso también tener esa capacidad de aguantar los 90 minutos, pero lo aguantaron. Y Gabriel Santana en un posicionamiento, insisto, por el lado derecho, eh, cuando Cristal no tenía la pelota, pero sí tenía esa soltura para moverse por el sector del mediocampo, juntarse con Tábara, juntarse con Wisdom, juntarse con Yotun y Santi González, hacer este movimiento interesante que incluso hacía que acompañase a Wisdom, perdón, acompañase a Felipe Viseu para que ambos estén aquí fijando a los centrales. ¿Y qué sucede? Que gracias a este movimiento Santana deja la banda, se mete más al medio y Juan Cruz puede prosperar. Y si Cristal pasa el balón de un lado a otro, es decir, si bajo esta estrategia el balón le llega a Juan Cruz, pero Juan Cruz no puede terminar la jugada en un centro lateral, en un disparo, pues la sigue moviendo. En Sporting Cristal hay mucha movilidad por parte de su medio campo. Y claro, el otro que viene en progresión es nada más y nada menos que Cristiano da Silva. Y ahí es donde Cristiano da Silva también puede generar
esa profundidad que exige y que se le va a exigir mucho más en el Alberto Gallardo para terminar las jugadas a través de centros laterales y Sporting Cristal pueda acumular más gente. ¿Ok? Entonces, a nivel de equilibrio defensivo, me parece que Tábara es de los encargados a prácticamente estar en la medular, ok, perdonarme que aquí no puse bien el perfil, Lüttiger por izquierda, Araujo por derecha y aquí Sporting Cristal va a buscar mucha profundidad con los laterales y creo que en el Alberto Gallardo se va a ver mucho más. Si bien es cierto, la Católica de Ecuador es un equipo que hizo que Sporting Cristal también por momentos juegue en bloque bajo, yo creo que el Melgar de Juan Máximo Reynoso, que juega un 4-4-2, que tiene también laterales muy profundos, ya lo veremos, ya lo veremos. El caso de Matías Lazo, el caso de Segarra, un jugador que es lateral izquierdo, Matías Lazo es lateral derecho, que tiene mucha proyección. Segarra con tan solo 19 años y Matías Lazo, capitán de Melgar, si no me equivoco, que bueno, fue jugador de la fecha número uno, así fue premiado como tal. Entonces, al final creo que los duelos entre los laterales es un vamos a ver quién es el jugador que cede más. ¿Y a qué me refiero con el jugador que cede más? Porque si Cristiano da Silva se lanza al ataque, el lateral también va a tener que estar vigilándolo mucho y sobre todo, el jugador, bueno, por derecha sería el Chapo, ¿cómo se llama? Bordacar, que no tendría que esperar mucho más arriba porque Cristiano da Silva progresa mucho y este jugador de Melgar por el sector derecho lo tendría que seguir para evitar ese 2 contra uno y que se empareje la situación, ¿no? De un 2 contra 2. Entonces, aquí, insisto, creo que las transiciones Melgar va a ser muy peligroso. Vamos mezclando un poquito, porque dije que iba a hablar de Melgar en la parte 2 del video, pero bueno, como salga. Creo que las transiciones sí puede ser peligroso. La velocidad de Burdacar, la velocidad y progresión de los laterales, Johnny Vidales por el sector izquierdo, que se estaría enfrentando a Juan Cruz, y bueno, Matías Lazo, que también puede hacer ese movimiento. Entonces, creo que Matías Lazo sí puede ser un dolor de cabeza para Santana. En este caso, si Sporting Cristal está replegado y necesita defender un ataque por el sector derecho, es decir, por el sector izquierdo de Melgar, vamos a ver ahí quién es el encargado, que para mí tiene que ser Wisdom, ¿ok? Que sería el jugador que no necesariamente permita que Santana baje prácticamente a la altura del lateral. No, yo creo que lo que va a hacer Wisdom en cuanto a una progresión por banda izquierda de Melgar es que este jugador va a ser el encargado de realizar este movimiento, de cubrirle la espalda y como dobla el lateral para que haya un 2 para 2 y Santana podría tranquilamente estar en una posición conservadora, pero que esté prácticamente muy atento al ataque, ¿no? Entonces yo creo que Cristal, cuando le toque defender en el Gallardo, ya nos olvidamos un poco del contexto en el partido de la altura, creo que Wisdom va a caer mucho a derecha, Santana se va a proyectar como un segundo punta acompañando a Viseu, Tábara hará el recorrido, ok, Yotun lo acompañará y Santi González va a hacer la basculación por la banda lejana, ¿no? Teniendo en cuenta que el balón está aquí por este sector. También creo que si se produce un ataque de Melgar por el sector derecho, bueno, el posicionamiento va a ser el mismo. Creo que Santi González tiene ese despliegue físico y sí o sí va a ser un jugador que pueda cubrir la espalda a Cristiano da Silva y que pueda ser alguien que le genere esa cobertura defensiva en un retroceso hipotético de Sporting Cristal y yo creo que Santi González lo va a hacer, ¿no? Insisto, Santana, Viseu estarían como jugadores especulativos de cara a esperar una transición para ser letales e ir rápidamente a portería rival o en su defecto darle pausa al juego y también poder esperar a que el equipo
se reacomode mejor. Entonces, todo esto que explico a nivel defensivo en cuanto a esos duelos por banda que va a haber y la verdad van a estar muy, muy interesantes. Todo esto que explico es al final un quién cede primero. Sporting Cristal, por el hecho de ser local y el hecho de que ya no va a tener la misma repercusión en cuanto al cansancio se refiere, creo que los laterales van a tener esa impronta de ser profundos, van a tener esa impronta de acompañar. Y, y esto era lo que venía comentando, porque tú me dirás, oye, hace un momento pusiste como jugador que se encarga de la banda izquierda a Canchita González, pero es lo que creo que al final Sporting Cristal va a terminar haciendo, porque en el Gallardo, sobre todo, me parece a mí que los jugadores que estén hipotéticamente en banda van a caer mucho a centro. O sea, para mí van a caer mucho a posición central. Aquí va a haber un desorden organizado entre los volantes, pero ¿qué permite esto, estas acciones de que los extremos centralicen posición? De que obviamente los laterales tengan ese espacio de recorrido para progresar. Y, y sí, pueden progresar de esta manera así centralizada cuando se refiere a la presión alta, ¿ok? O cuando hay una transición, también cuando hay una transición y por ejemplo el balón esté por este sector, ok, Santi González se encarga de la banda y a lo mejor Cristiano da Silva se encargue de un poco del sector interior, pero lo que sucede aquí es que la ventaja que ambos laterales suban es que el Santi González acompaña y si fuese el caso de Christopher González, tiene buen juego aéreo. Felipe Viseu en algún momento tendrá que también jalar marcas, ser determinante, ser un jugador fijador y en el Gallardo, en el área, ser letal. Pero hemos visto que Santana también tiene buen juego aéreo y al mismo tiempo es inteligente para posicionarse por la espalda, ¿ok? Por la espalda de un jugador central y esperar el centro. Así hizo el gol en la tarde celeste con un contacto. Bueno, zona interior del pie, lo hizo muy bien. El centro fue de Tábara en este caso. Y me parece que, claro, fue un centro de Cristiano da Silva en la altura de Cusco, en donde Santana pudo cabecear, pero el portero asimiló ese remate, lo paró en un tiempo. Entonces, creo que va a ser importante que estos jugadores tengan la capacidad de dejarle esos espacios a los laterales. Ya veremos cómo se genera ese reequilibrio, pero la versión de Tábara más completa, un Tábara que muerde, un Tábara que tiene más músculo y que también colabora con la marca, va a quedar en esta posición porque al final, si bien es cierto, está por un nivel debajo de Casonati en cuanto a esa intensidad defensiva y en cuanto a la recuperación de balón se refiere y a esa confianza que da el equipo para que te dé ese equilibrio en la medular. Tábara sí o sí está un paso por encima de Casonati en cuanto al pase limpio y el pase largo se refiere. Entonces al final es la apuesta de autor y es el riesgo que tiene porque Tábara de esa manera, si Sporting Cristal no puede progresar y está dando pases y tiene que cambiar de sentido, puede jugar con Tábara para también encontrar una salida por la banda más lejana. Entonces, sí, los movimientos de Wisdom, de Yotun, que suelen variar de posición, también es importante. Insisto, ese desorden organizado de estos jugadores, más también la proyección de Santana hacia esa medular, va a hacer que Sporting Cristal tenga un espacio de juego muy interesante. Porque, vamos, a ver, Santana en el partido en Cusco, cuando entró Casonati, entró Catriel González, sí o sí tuvo la función de jugar como media punta.
pero Santana puede hacer prácticamente esta función y sabe la coordinación con sus compañeros, con Yotun, con Wisdom, de que las posiciones varían. Santana puede llegar aquí, Santi González puede hacerle prácticamente ese intercambio de posición. En cuanto a Santana, juega momentáneamente por el sector izquierdo, Santi González por el sector derecho, Juan Cruz y su proyección, Cristiano da Silva también y su proyección, pero al final creo que estos jugadores son los que tienen esta lectura y esta velocidad mental de saber en qué momento hay que estar posicionados, en qué momento hay que cubrirle la posición, en qué momento, por ejemplo, YouTube puede dar equilibrio momentáneamente para que se suelte Tábara, Santana se va a soltar, Wisdom también se puede soltar, pero en un momento dado sabe que también tiene que dar equilibrio, sabe que también tiene que hacer ese recorrido por la banda más cercana donde esté para apoyar a lateral, perdón, para apoyar a central cuando lateral esté muy profundo y le cueste bajar a apoyar defensivamente. Entonces creo que al final Sporting Cristal en el Gallardo va a ser un equipo muy ofensivo, muy potente y vamos a darle un poquito de orden ahora para hablar un poco acerca de Melgar. Ahora bueno, cambio los perfiles de los centrales, pongo a Juan Cruz en su posicionamiento natural y así sería el hipotético 4-3-3 y también hipotético 4-4-2 cuando Melgar tenga el balón. Curiosamente, Melgar es un equipo que sí juega 4-4-2. Tiene de portero a Cabezudo, que entiendo que le ha ganado la posición a Cáceda. Ok, el titularato, mejor dicho, tiene a Matías Lazo por derecha, a un jugador de 19 años, Segarra por izquierda, ok, por izquierda, que la verdad es que lo hace muy bien. Es un lateral que tiene mucha proyección ofensiva, se anima con los remates, es lo que he podido ver en el resumen del partido. Tiene a los centrales, al ya conocido Denemoustier, y por izquierda tiene a un mexicano que está en préstamo, mide más de 1,90 m, Alcántar. Y bueno, también tiene el argentino Orsán. Y a Tandazo, insisto, estoy repitiendo el 11 que se pudo ver en su debut ante Cienciano. Orsán sabemos que juega muy bien, Tandazo es un jugador muy físico, mucho más físico. Es que el jugador que está por el sector derecho, que es el Chapu Bordacar, argentino él, Johnny Vidales por el sector izquierdo, y bueno, de delantero a Bernardo Cuesta, el inmortal, y también a Erustes, es un jugador argentino, Pablo Erustes, que está reforzando, me parece, para esta temporada a Melgar. Y claro, un Melgar jugando en Arequipa ante un Cristal que recién también está formando una nueva medular, con más extranjeros en el equipo, creo que costaría mucho más. Entonces es importante que pese a la intensidad que te ponga Melgar, pese a la intensidad que te ponga Melgar en el partido, creo que es importante que este partido o este primer partido se juegue en el Gallardo, ¿no? Creo que Cristal así tiene más posibilidades de meter la pelotita en la red y ganar el compromiso si este partido se jugase en primera instancia en la UNSA. Entonces, aquí hay que destacar que Segarra tiene un recorrido importante. Esperemos que en ese duelo con Wisdom, con Cruz, con Gabriel Santana o cuando momentáneamente Santi González se tire por derecha, pues puedan vencer a este joven lateral y que demuestren su experiencia. Y también tienen a Matías Lazo que se proyecta muy bien, se proyecta muy bien. Por ejemplo, en la UNSA, sí, en las transiciones te puedes dar un poquito más de pausa, claro, también porque metes un roscón de pase y el balón se te va muy tenso, pero claro, si le pones un poquito más de pausa, sí son letales los laterales para saber medir esa pausa. Es decir, hay una acción en donde, por ejemplo, el compromiso los equipos pueden quedar partidos, se genera transición de Melgar, ¿ok? Y en el retroceso del equipo que intenta defender a Melgar, vemos que hay una pequeña pausa, no es una jugada en donde se soluciona de una manera rápida el contragolpe, sino se genera una pausa y
prácticamente lateral cercano a la jugada, ya está progresando. Entonces hay que tener mucho cuidado con la proyección porque tiene buen centro Lazo y Segarra también es profundo, termina bien la jugada. Entonces creo que Melgar va a priorizar mucha velocidad en las transiciones y me parece que la buena noticia, porque claro, como Melgar tiene que ser resolutivo en esas transiciones, a lo mejor ya no le dé tiempo a los laterales a subir, como si te puedes dar un tiempito más en la altura. Claro, estos jugadores están acostumbrados a hacer ese sprint extra para llegar, porque sabes que en la altura te vas a tomar un poquito más de momento al terminar la acción, pero creo que igual también tienen ese espíritu ofensivo estos laterales. Entonces son jugadores que tranquilamente, por ejemplo, Bernardo Cuesta puede recibir el balón, soportarla, jugar. Yo creo que también con la calidad que tiene Orsán, Tandazo, Melgar proponer partido durante un tramo puede proponer un partido con el dominio del balón, puede tener la pelota en campo de Sporting Cristal Melgar. Entonces creo que hay que tener cuidado, porque las características de Cuesta son, bueno, remate de larga distancia tiene, puede pivotar el balón para apoyarse de sus otros compañeros. Y si se apoya de sus otros compañeros en donde se genera tiempo, los laterales pueden progresar con más facilidad. Pero claro, Cuesta no va a ser un jugador que lidere ese contragolpe en cuanto a ese despliegue veloz. No, o sea, va a ser alguien que le va a dar pausa. Entonces es una ventaja porque depende cómo lo mires. Se demora el contragolpe, pero al mismo tiempo le da tiempo a que sus jugadores, sus compañeros progresen. Entonces, yo creo que Araujo y Luti han de estar muy atentos. No he visto mucho las características de Eruftes el otro centro delantero en este resumen largo, pero creo que también por algo está en Melgar, es un jugador que bueno, mide 1,75 m, es de un perfil también móvil, y bueno, el Chapu Bordacar, que tiene mucho despliegue físico, va a ser un duelo muy bonito, con Cristiano da Silva, pero también puede meterse momentáneamente a posiciones de centrodelantero para buscar el balón. De hecho, el gol fue así. Él se tira de segundo delantero, Lazo es el que termina centrando y así anota el primer gol Melgar en su victoria 2-0 ante Cienciano en el debut. Bueno, Johnny Vidal sabemos que sí te va a comandar el contraataque siendo una pesadilla para Araujo y para Cruz, sobre todo con su velocidad, veremos cómo lo frenan. Y más o menos esto es lo que he podido apreciar un poco de Melgar, un 4-4-2 clásico, que sabemos que Juan Máximo Reynoso se siente cómodo jugando con ese sistema. Y bueno, para terminar los matices de Sporting Cristal, claro, a lo mejor muchos piden la presencia de Casonati, que creo que en el segundo tiempo, siendo revulsivo, te puede dar muchas cosas también. Pero claro, si Cristal al final bueno, en ocasiones del primer tiempo terminó así también, con un sistema 4-5-1 en ocasiones, ¿no? Lo bueno es que se turnan y tienen muy buena lectura estos jugadores. Sé que en la altura es difícil, pero por ejemplo, si Yotun salta, el que cierra es Tábara, Wisdom también, y viceversa. El balón está aquí con el equipo contrario, el que salta es Wisdom, Tábara cierra, Yotun cierra. Y en ataque también lo mismo. Si se va Wisdom, Tabara cierra, Yotun puede cambiar de lado porque Santana está aquí y la proyección para Juan Cruz. Entonces al final creo que ese desorden organizado se va a ver mucho más reflejado en el Alberto Gallardo y creo que tengo muchas expectativas para este partido. Sé que Melgar es un rival durísimo, va a ser un encuentro, bueno, ¿cuántos grados está en Lima? A ver, no creo que llegue a 30 grados, pero claro, 11 de la mañana, un día de fin de semana, yo creo que es el pico máximo de calor, entre 11 a 1 de la tarde. Entonces, me parece que va a estar complicado el sentido de que bueno, el calor juega para ambos lados. En la tarde celeste se vio un campo muy bonito. Esperemos que el campo esté en una condición presentable para que Sporting Cristal pueda jugar. Y bueno,
Más o menos esto es lo que he podido ver, lo que puedo compartir con todos ustedes. Recuerda que también puedes dejar tu comentario, tu aporte, tu crítica, tu sensación de todo lo que estoy diciendo para que también los espectadores puedan tener más información. No creo que Castro sea titular. Recordemos que el mercado en el fútbol peruano cierra en quincena en marzo, me parece. Y se habla que Castro podría partir. Bueno, un segundo tiempo en donde Casonati es un cambio que tiene que entrar. Tiene que entrar, ya veremos. En Cusco sacó a Tábara, Yotun, Wisdom de un solo momento. Entonces vamos a ver si el profe Autori se la juega así. No creo que las pautas del partido van a indicar otra cosa, pero Casonati para mí es un ingreso obligatorio. Veremos si Luis Iberico también ingresa junto con Ávila. No sé, insisto, no sé cómo está la situación de Masloren Castro, si a lo mejor recibe ofertas y está en negociaciones al club le conviene que, bueno, por un lado juegue, pero no le conviene que se lesione, así que puede ser un poco más cauteloso en ese sentido. Veo difícil que ingrese Cabellos. Benavente sí me gustaría que ingrese, pero claro, para ello o Ávila o Iberico no deberían ingresar y claro, ¿por quién lo pones? Benavente creo que tiene mucha inteligencia, si Cristal se encuentra mucho con el balón, es un jugador que creo que puede hacer de mucho aporte para jugar asociativamente con Santana, con Viseu, con Yotun o Wisdom, el que esté. Entonces creo que a nivel personal es un jugador que sí me gustaría verlo. ¿Ok? Insisto, Casonati cambio obligatorio, Benavente a mí me gustaría verlo y después veremos cómo sea el partido. A lo mejor Sporting Cristal trata de cerrar el compromiso y hace el ingreso depósito, que de momento es el único central que ha salido en el primer partido, ¿no? Recordemos que también está Leo Díaz como opción, los laterales, bueno, Fabricio Lora, que lo hizo muy bien en la tarde celeste. Y bueno, poco más, señores, poco más que decir. Recuerda, hincha celeste, que tú también naciste campeón. Para todos los aficionados del fútbol peruano, para la gente Melgar, que incluso se ha acercado a chismear este video, nada. A ver qué tal, que sea un partido lindo, que gane el mejor. Así que, señores, nos vemos en un siguiente video. Deja tus sensaciones en la cajilla de comentarios. Así que nos vemos en el post partido de Sporting Cristal ante Melgar de Arequipa. Un saludo, celestes.